Listo. Pero parece que va a tener eco. Ya. Ah, no parece que la resolución fuera muy buena. Voy a probar. No, no, la resolución no parece ser buena con esto. Entonces me voy a conectar como siempre lo he hecho. Voy a... Bueno, ahora sí, entonces voy a comenzar a compartir mi pantalla. Creo que esta es la mejor forma. Hay una resolución mayor cuando lo presento aquí en el computador. Sí, sí se ve mejor. Bueno, entonces en la clase anterior habíamos terminado con los parámetros que sirven para evaluar la separación. Vamos a comenzar a ver cómo se utiliza la cromatografía en general, no ninguna en particular, ni la de gases o la de HPLC, para hacer el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. El análisis cualitativo pues tiene como objetivo, como ustedes recuerdan, determinar la identidad de los componentes de la muestra. Las técnicas pues son básicamente basadas por ejemplo, en el tiempo de retención, aunque pues hay una técnica o un grupo de técnicas en las que directamente se puede hacer análisis cualitativo conectando el equipo a un sistema específico para detección cualitativa. Ya habíamos dicho que si, por ejemplo, se conecta el cromatógrafo de gases, la salida pues, de la columna se conecta a un espectrómetro de masas, pues se puede obtener el espectro de masas, ¿no? Y el espectro de masas, recuerden pues, que es un patrón que pues es específico para cada compuesto. Entonces, basado en el espectro, se puede identificar la sustancia. Lo mismo ocurriría pues en el caso en el que el cromatógrafo de gases se acople, por ejemplo, a un equipo de medición en el infrarrojo. Entonces, el resultado sería pues un espectro que pues sirve para identificar un compuesto. ¿Sí? Digamos que el papel del cromatógrafo, ya sea de líquido o de gases, es hacer la separación. Y una vez se obtenga esa separación, para cada uno de los componentes o de los picos que salen en el cromatograma, pues se haría la corrida y se obtendría el espectro, ¿no? Ya sea un espectro infrarrojo, como el que está aquí a la izquierda, o un espectro de masas. Esa es la forma, digamos, más directa de hacer análisis cualitativo, porque pues, las técnicas tanto de espectrometría de masas como de espectroscopía en el infrarrojo son técnicas que permiten hacer una identificación basados en la estructura del compuesto. Entonces, se pueden identificar grupos funcionales o fragmentos, si se trata del espectro de masas, que finalmente pueden servir para reconstruir la molécula, la estructura de la que provinieron, ¿no? Y eso pues permite identificar el compuesto. Mientras que Ese si es se el que trata está en la de universidad, una ¿cierto? aplicación en la que no tenemos un detector tan sofisticado como un espectrómetro de masas o un espectrómetro en el infrarrojo, se puede hacer utilizando el cromatograma. Básicamente lo que se hace es tener la muestra, o el cromatograma de la muestra. Vamos a dibujarlo acá. Pongamos que se obtuvieron esta serie de picos en la muestra, ¿no? Entonces, lo primero es hacer una corrida cromatográfica obteniendo el cromatograma. Y si, por ejemplo, yo necesito
determinar la identidad de este compuesto, de este pico, de este segundo, pues básicamente lo que se hace es, en condiciones similares, se corre un patrón. Ese patrón, pues será del analito de interés. Es decir, hay que preparar una solución de identidad conocida, ¿no? Y lo que se hace es correrla también bajo las mismas condiciones. Entonces, la forma de hacer la identificación es a través del tiempo de retención. Por ejemplo, si ese es el pico de interés y más o menos en esa misma posición, en el tiempo de retención del patrón se compara con el tiempo de retención de la sustancia desconocida. Si los tiempos de retención son más o menos similares, pues entonces con eso podemos hacer una identificación positiva de la muestra. Es básicamente la forma de utilizar el tiempo de retención para hacer análisis cualitativo. En mi muestra, que puede tener varios componentes, pues yo identifico un compuesto de interés. Si tengo alguna información que me permite determinar de qué compuesto se trata, pues debo conseguir un patrón de ese analito, inyectarlo en las mismas condiciones que se hizo con la muestra y pues luego comparar los tiempos de retención. La altura y el área pueden ser diferentes porque es que eso depende de la concentración, pero el tiempo de retención sí será el mismo si se trata del mismo compuesto. En general, pues esta es la forma de hacer análisis cualitativo usando el tiempo de retención, pero pues esos tiempos de retención no van a ser exactamente iguales. No es que el tiempo de retención del pico en la muestra será exactamente igual a esto porque pues hay algunas variaciones. Esas variaciones pueden hacer que haya como un cambio en el tiempo de retención. Ese cambio puede ser pequeño, ¿no? Pero pues digamos que eso nos daría lugar como a una duda si se cometió algún error experimental o simplemente por fluctuaciones normales de variaciones como temperatura, flujos o eso, es que los tiempos de retención no son iguales. Por ejemplo, si yo digo que en mi muestra o en mi muestra el tiempo de retención del pico es de 10.3 minutos y luego cuando hago el análisis del patrón me dio 10,5 minutos. Entonces, pues son tiempos muy comparables, ¿no? Pero pues esa diferencia sutil podría dar lugar como a una duda y nos llevaría a pensar, ¿se tratará o no se tratará del compuesto que yo estoy suponiendo o sospechando que es? Entonces, para hacer ese tipo de correcciones, lo que se hace es utilizar una adición. Este método se conoce como el método de adición estándar interno y esta es la diferencia. El estándar interno es otro compuesto. Y con otro compuesto me refiero a que no es el mismo analito. Es decir, lo que yo hago es tomar, por ejemplo, mi muestra. Supongamos que sigo trabajando sobre este cromatograma, ¿no? Que este es el cromatograma que obtuve para la muestra, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, para tratar de verificar si el comportamiento o el corrimiento en el tiempo es debido a variaciones experimentales o que realmente se trata de compuestos muy similares, pero no exactamente el mismo, ¿no? Comparando por los tiempos de retención. Entonces, lo que haría sería adicionar a la muestra un estándar. Pues el cromatograma no va a salir de un color diferente, ¿no? Pero pues aquí lo estoy dibujando de un color diferente para representarlo. Este es el estándar interno. Es decir, yo a la muestra le adiciono un compuesto que me origine un pico adicional. Y ese, pues lo denomino el estándar interno. Y pues habrá un tiempo de retención del estándar interno. ¿Sí? Bueno, y con la muestra patrón, pues yo haría más o menos lo mismo. Es decir, yo a mi muestra también le adiciono, o mejor dicho, al patrón, le adiciono un estándar interno. Entonces, digamos que la denominación nos va a permitir hacer esa distinción. Patrón es el mismo analito, es decir, una solución de identidad conocida de mi analito o mi sospechoso analito. Y adiciono también un estándar interno. Entonces, esto originaría también un pico adicional en mi cromatograma de referencia. Entonces, tengo la muestra a la que le he adicionado un estándar interno, la corro y eso me da un pico extra.
ese pico, pues le mido el tiempo de retención de ese estándar interno. Y aquí en la muestra también tendré este pico originado y leo o determino sobre el cromatograma el tiempo de retención del estándar interno, ¿sí? Pero en el patrón. Lo que se hace entonces después es hacer como una relación entre los tiempos de retención. A ver, ¿cuál es el propósito de hacer esta adición del estándar? Si, por ejemplo, hay un corrimiento en el tiempo de retención entre el cromatograma original de la muestra y el cromatograma que he obtenido con el patrón, recuerden que son dos corridas diferentes. Si, por ejemplo, este tiempo de retención es ligeramente diferente a esto, pues yo sé, tengo la certeza de que se trata del mismo compuesto porque yo se lo inyecté a la muestra. Entonces, cualquier corrimiento o diferencia en los tiempos de retención entre este y esta será debido a esas variaciones experimentales normales. Entonces, básicamente, la inyección de ese estándar interno es para monitorear y luego compensar esas variaciones experimentales que se pueden llevar o que se pueden presentar en la cromatografía debido pues a fluctuaciones normales en parámetros del análisis, como la temperatura, el flujo, la presión del gas de arrastre, bueno, entre otros, pero pues puede haber pequeñas diferencias. Entonces, lo que se calcula es un tiempo de retención relativo, es decir, yo tengo, creo que la ecuacióncita está en la página siguiente, aquí está. Tengo el tiempo de retención del analito, ¿cierto? Esto es para cada uno, es decir, en este caso es el tiempo de retención del analito. Yo calculo un tiempo de retención relativo tanto para la muestra y luego calcularía también esto mismo para el patrón. Entonces observen que al tomar el tiempo de retención corregido, ¿no? Que es restando el tiempo muerto, sobre el tiempo de retención del pico o del estándar interno, este es el que yo llamé estándar interno, voy a ponerlo acá. Cualquier fluctuación en este denominador se tendrá el mismo efecto tanto para la muestra como para el patrón. Es decir, yo después lo que tengo que comparar es el tiempo de retención relativo, ¿no? Que lo llamaría así, en la muestra, lo comparo con el tiempo de retención, lo mismo el analito, con respecto al estándar interno, pero en el patrón. Y ahora sí, estos dos sí deberían coincidir, al menos estar mucho más próximos que, por ejemplo, esos dos tiempos que yo puse acá, que era uno de 10,3 y el otro de 10,5. Al obtener esos tiempos de retención relacionados o referenciados o relativos a un estándar interno, las fluctuaciones que tenga o los corrimientos en tiempos de retención a la derecha o a la izquierda afectarán en la misma medida al estándar interno, tanto en la muestra como en el patrón. Entonces, al encontrar eso, que sería como la diferencia entre esto dividido el tiempo de retención de esto, bueno, corregidos, pues el efecto será el mismo. Y si esos tiempos de retención coinciden, entonces yo puedo decir que si son exactamente iguales, entonces yo puedo decir que se trata del analito, o sea, puedo hacer una identificación positiva del analito. Entonces diría, ya, ese es el analito. Entonces, ese es el método de adición estándar y el objetivo, pues, de esa adición estándar interna es compensar las fluctuaciones. Los requisitos que debe reunir el estándar interno son estos. Pues el estándar o la solución que se adicione o el analito o el compuesto que se adicione debe ser miscible con la mezcla, o sea, con la muestra. Aquí estamos hablando de la muestra. Debe ser posible que yo cuando tome mi muestra y le adicione un reactivo que contiene ese analito o ese estándar interno, pues que no formen varias fases, sino que sean miscibles. La otra es que no debe cambiar la composición de la muestra si hay una reacción química, es decir, no debe reaccionar con algún componente de la muestra. Debe dar un solo pico y ese pico no se debe traslapar con ningún otro. Y eso pues está claro aquí en la figurita que yo hice. Este pico adicional que se produce acá está entre picos, pero no está sobre o traslapado o cubriendo algún otro pico. Esa es otra condición. El tiempo de retención debe ser muy próximo al de la muestra, ¿no? Eso pues para garantizar
de que las interacciones entre el estándar interno y el analito y la columna y la fase móvil, pues son similares. Es decir, que las fluctuaciones que hayan sean, digamos, como similares o al menos comparables entre esos dos compuestos, el analito y el estándar interno. Entonces, quiero preguntarles si está clara la diferencia entre a qué me refiero con analito y a qué con estándar interno. ¿Eso quedó claro? Profe, yo tengo una pregunta. Y sí, pues a mí sí me quedó claro. Esa diferencia cuando se hace la comparación entre lo que se corrió en la muestra y lo que se corrió en el patrón, si Eso no es estoy igual, si hay una preguntando. pequeña, si no hay una pequeña, si hay una pequeña diferencia, Fueron a entonces, ¿qué desayunar. concluimos, señor? Bueno, yo voy a suponer que todo va muy bien, ya que no hay preguntas. Otra Profe, forma de hacer análisis cualitativo, pero esta específicamente está, eh, digamos, específicamente para serie de alcanos, es el cálculo del índice de retención de Kovács. Este señor Kovács propuso un sistema o un sistema de lo que él llamó profe, ah, profe. ahora sí, otra vez. Sí, 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 ahora sí. Profe, Ay, profe, nosotros sí desayunamos. Claro, bueno, antes de venir. Bueno, entonces, Profe, qué pena, es que le estábamos viendo ahorita una pregunta cuando usted nos sí, sí, preguntó eso. sí, sí. Que si, por ejemplo, la diferencia entre lo que se corrió en la muestra y se corrió en el patrón hay una pequeña diferencia, entonces, ¿qué concluimos? Pero después de que se hace ah, La corrida, la edición ajá, de en la estándar, ¿no? muestra ajá, sí. Sí, o sea, si los tiempos de retención no son exactamente iguales, pues una opción es que no se trate el analito que ustedes sospechaban, ¿no? Y la otra es que aún así, aunque se haga esa corrección, es posible que haya pequeñas diferencias. Por eso digamos que la identificación basada en el tiempo de retención no es muy exacta. Lo mejor sería utilizar una técnica como las anteriores, aunque pues si uno conoce su muestra y sabe más o menos de qué está constituida, pues digamos que con mucha seguridad puede decir que aunque haya diferencias en estos, pues se trata del compuesto. Hay de hecho una técnica, digamos, rápida. Esta es otra adición. Voy a ponerla acá. Es una adición, pero digamos que es una adición de analito, no de estándar interno. Recuerden, el estándar interno es un compuesto diferente al analito que estoy buscando, ¿no? Entonces, el caso sería como este. Supongamos que yo corrí la muestra y me dio este cromatograma, ¿no? Entonces, a continuación, lo que yo voy a hacer es añadir analito. Supongamos que el pico del analito en este caso es este, ¿no? Que este es mi analito, ¿no? Lo que yo quiero medir. Voy a ponerlo aquí, analito con acentos. Supongamos que yo quiero determinar la identidad de ese compuesto. Y yo sospecho que se trata, no sé, de ácido decanoico, no sé. Entonces yo tomaría mi muestra, después de que la corrí, otra porción de muestra, le agrego el ácido decanoico y vuelvo a correr la muestra añadida, ¿no? ¿Qué creen ustedes que sucederá si yo he adicionado más del mismo compuesto? ¿Cómo creen que saldrá el pico? ¿En la misma posición? Sí, pero ¿le pasará algo al tamaño del pico o no? ¿Qué creen? Aumentará, ¿no? Sí, entonces ese sería el resultado. Tendríamos un pico mayor. Entonces, esa es una forma que se usa pues para una identificación y una prueba rápida. Entonces, digamos que el pico ahora es mayor. Y es mayor porque pues si he adicionado de mi analito. ¿Qué pasaría en el caso en el que yo adiciono una sustancia que realmente no era la que yo pensaba que era? Pues el resultado va a ser que sale otro pico, ¿sí?
No que sale aumentado el pico sospechoso, sino que sale un pico adicional. Y de esa forma entonces me doy cuenta que no era el analito que yo pensaba. Pero si sale un pico en la misma posición o al menos en la posición similar, porque miren que si aquí si entre este y este hubo un corrimiento debido a variaciones experimentales, pues ese corrimiento no va a provocar que el pico se corra demasiado y pues si se trata de la misma sustancia que adicioné con respecto a la que ya había en la muestra, pues va a salir un pico aumentado y no un pico doble o un pico adicional. Es posible que el ancho cambie un poquito, pues por la cantidad que adicioné. Entonces, este es un método de adición de analito, pero no un método de adición de estándar interno. Esa es una diferencia importante. Pero pues esta es una forma que también se usa en el laboratorio precisamente para eso. Si yo quiero identificar ese compuesto y yo digo, pero es posible que haya variaciones, pues hago esto. Tomo la muestra, la inyecto sola. Luego a la muestra le añado un poco del analito que yo creo que es el que estoy buscando y vuelvo y le inyecto. Si el pico sospechoso aumenta de tamaño, entonces con eso puedo verificar y decir, bueno, entonces se trata del compuesto que sospechaba que era. No sé si eso aclara un poco más el proceso de adición. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Este señor Kovacs entonces se inventó este índice basado en la serie de los alcanos. Entonces su índice pues lleva su nombre y el índice, por ejemplo, para uno de 6 carbonos tiene un valor de 600, el índice, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de C10, pues tendrá un valor de 1000. Y cualquier valor intermedio, pues se tratará de un compuesto con un número de carbones intermedio. Por ejemplo, si el índice de Kovacs de un compuesto me da 820, significa que con mucha seguridad el compuesto del que se trate tiene 8 átomos de carbono. Entonces, esa es la utilidad del índice de Kovacs. Me permite ubicar dentro de una serie en la que a cada alcano se le ha asignado un valor de 100 por el número de carbonos, o sea, si es C4 será 400, C5, 500, etc. Y pues cuando se calcula el índice de Kovacs, se puede determinar más o menos cuántos átomos de carbono tiene el compuesto. El índice se calcula de esta forma, como está acá. Entonces, aquí hay varias cosas en la ecuación, pero en esencia lo que hay que hacer para calcular el índice de Kovacs es hacer una corrida cromatográfica. En esa corrida cromatográfica, supongamos que yo tengo también que adicionado a la muestra unos patrones de alcanos. Digamos que este es mi analito de interés y que este es un pico para un alcano con N cantidad de carbonos y este es un pico para el alcano con N mayúscula cantidad de carbonos. Entonces, del cromatograma lo que yo tengo que determinar es, por ejemplo, esto lo llamaría el tiempo de retención del compuesto con N número de carbonos. Este sería el tiempo de retención del compuesto con N mayúscula. Y este sería el tiempo de retención de la sustancia desconocida, ¿no? Necesito pues calcular el tiempo de retención corregido, por lo tanto pues yo debería haber inyectado algo que me permita calcular el tiempo muerto. Recuerden que el tiempo muerto se calcula sobre un compuesto que se inyecta a la columna y que no es retenido por la fase estacionaria, que simplemente sale a la misma velocidad de la fase móvil. Entonces esos son los datos que necesito. Necesito el tiempo muerto, necesito el tiempo de retención de un compuesto con un número de carbonos pequeño, un compuesto con un número de carbonos mayor y en teoría si el índice de Kovacs está entre el de estos dos, el de la muestra debe quedar como en la mitad. Pues no exactamente la mitad, sino entre ellos. Entonces, digamos que lo que se tiene que hacer también es una adición. Estos dos se tienen que adicionar a la muestra. O sea que es un método como de adición estándar también, ¿no? Solamente que los estándares son alcanos. No es que se adicione cualquier compuesto, sino alcano, ¿no? Son estándares internos. Recuerden que como en la cromatografía de gases particularmente, el orden de elución depende del punto de ebullición. Recuerden que los de punto de ebullición más bajos salen primero, los más volátiles, y al final saldrán los de punto de ebullición más alto. Entonces, en este caso, el
N minúscula pues tendrá un menor número de carbonos. Recuerden que cuando se va incrementando el número de carbonos en las series de alcanos, el punto de ebullición se incrementa. Entonces, digamos que si este es el orden de elusión, pues es obvio que N va a ser menor a N, ¿no? Es decir, este puede ser, por ejemplo, C6 y este C10. El C6 es más volátil que el C10, ¿no? El hexano es más volátil que el decano. Entonces, esto me permite determinar los valores que necesito en la ecuación. Recuerden que cualquier tiempo de retención corregido se obtiene restando el tiempo de retención del compuesto menos el tiempo muerto. Ese es el tiempo de retención corregido. Entonces, aquí está la ecuación. Creo que ya podemos identificar los componentes de la ecuación. N es el número de carbonos del alcano con el número de carbonos menor. Si esto, por ejemplo, fuera C6, pues N valdría 6. Si el otro compuesto es C10, pues esta N mayúscula será 10, y esto será 10 menos 6 acá, ¿no? Esto es simplemente un cociente de los logaritmos en base 10. Sería el tiempo de retención corregido, recuerden que este es el significado de esto, tiempo de retención corregido del analito, es decir, este tiempo de retención menos el tiempo muerto, ¿no? Logaritmo de eso menos el logaritmo del tiempo de retención corregido para el pico del alcano menor, sobre el logaritmo del tiempo de retención corregido para el pico del alcano mayor, menos el logaritmo del tiempo de retención corregido del alcano más pequeño. Y de esa forma se obtiene el índice. El índice entonces tendrá valores de, por ejemplo, si yo escogí C6 y C10 y este pico sale en la mitad, pues el índice de Kovács estará entre 600 y 1000, que serían los valores de los índices para C6 y C10 respectivamente. Entonces, de esa forma se calcula el índice de Kovács y con él, pues podemos hacer una aproximación de más o menos cuántos átomos de carbono tiene una sustancia desconocida. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo calcularlo. Es una sustancia X, se supone que tiene 7 carbonos, ¿no? Se mezcla con hexano y con octano y se obtuvo el cromatograma de la figura. Entonces, aquí directamente podemos decir que la N minúscula vale 6, porque es hexano, y que la N mayúscula vale 10, no, pero no 8, porque es octano, ¿no? Y pues necesitamos los tiempos de retención corregidos. Aquí en la figura están el cromatograma pues, que se obtuvo. Entonces es necesario hacer la corrida cromatográfica. Es necesario también tener un tiempo muerto, entonces yo voy a suponer que aquí había un pico antes, ¿sí? En cromatografía de gases normalmente el pico de inyección no genera un pico extra, por lo que puede ser que esto sea si yo, por ejemplo, inyecto aire. Otro compuesto que también se utiliza para determinar el tiempo muerto es el metano. El metano, pues, es un gas a temperatura ambiente y al inyectarlo en una columna, pues, él viajará a la misma velocidad del gas de arrastre. Por lo tanto, me permitirá calcular el tiempo muerto. Voy a suponer que el tiempo muerto para este caso fue, no sé, 20 segundos. Que fue 20 segundos. O sea, eso también tendría que salir en el cromatograma. Entonces, yo puedo yo, pues, incluir el metano en la muestra o simplemente hacer una corrida con la muestra y luego hacer una corrida con metano en la misma columna, todo igual para determinar el tiempo muerto, ¿no? Bien, entonces necesitamos los tiempos de retención corregidos, ¿no? 6 es el número de carbonos más pequeño, o sea que N será 6, ¿no? Entonces el tiempo de retención corregido para el N minúscula sería el tiempo de retención, que es de 210 segundos, según vemos allá, menos el tiempo muerto, que son 20 segundos. Entonces esto sería el tiempo de retención de N menos el tiempo muerto. Y de esa forma se van a corregir todos los tiempos de retención. Bueno, entonces esto sería 190 segundos. Ahora, el tiempo de retención corregido para el alcano mayor será, a ver, es R8, ¿no? O sea que sería 795 menos 20. Así se calcula el tiempo de retención corregido. 775 segundos. Y el tiempo de retención para la sustancia desconocida corregido sería 470, que es el tiempo de retención que se lee pues, en el cromatograma, menos los 20 segundos, que es el tiempo muerto. Y pues, ¿qué más necesitamos en la ecuación? Ya sabemos que n es 6, esta, y la n mayúscula es 8. Entonces ya podemos hacer uso de la ecuación, tal como está acá. El índice de Kovács
sería igual. Bueno, voy a copiarla, sería 100 por n más n menos n, todo eso multiplicado por los logaritmos, ¿no? Sería el logaritmo base 10 del tiempo de retención corregido de x menos el tiempo de retención corregido de n, ¿no? Sobre el logaritmo del tiempo de retención corregido de n mayúscula menos el tiempo de retención corregido de n. A ver, voy a verificar que sí haya escrito eso correctamente. Rx arriba, n, sí está bien. Bueno, entonces ahora simplemente reemplazamos los valores. Sería 100 por n, que es 6, más 8 menos 6 por el logaritmo de 190 acá, menos el logaritmo de, no, este no es 190, este es el de la muestra, o sea, 450. Menos logaritmo, ahora sí el de n, que es 190, y eso sobre logaritmo de el n mayúscula 775 menos el logaritmo de 190. Y eso es lo que se usa para el índice, ¿no? Ahí pues deben tener cuidado con los paréntesis, ¿no? Y la jerarquía de las operaciones, o usar pues una calculadora con los paréntesis adecuadamente. ¿Cuánto les da el índice de Coates para este compuesto? Porque les toca desempolvar la calculadora. Sí, profe, ya lo estamos calculando. Profe, a mí me dio, sí, me dio 9.16. 916, 9.16. No, debe haber un valor entre 600 y Ah, 800. espere, me faltó el 100. 915.80. 915. 915. Debería ser un valor entre 600 y 800. Bueno, ya corrijo, profe. Profe, entonces este tipo de muestras así con los alcanos se hacen más o menos cuando uno sabe más o menos quién es X, cuál es el analito que uno quiere identificar. No, tiene sospechas de la identidad. Lo que hace es inyectar junto con con la muestra que contiene ese analito, le agrega dos alcanos diferentes. ¿Sí? Y pues si la elección de los alcanos fue correcta, debe salir como está aquí en la figura. Es decir, los dos picos nuevos alrededor del pico que sospechamos. Si es así, pues hay una gran posibilidad de que se trate de un compuesto con entre el número de carbonos entre esos alcanos que hemos adicionado. Pero sí, Profe, qué pena, ¿cuánto debe dar más o Profe, menos? a mí me debe da dar entre, 800. debe dar entre 600 y 800. Ah, a mí me da 828,96. A mí me da igual. Bueno, ¿será que nos equivocamos en algo? A ver, yo los incluyo en el error. Tiempo de retención es 20. El tiempo de retención sería 775 para este. 420. 450. No, creo que Yo creo está que en las bien. restas, profe, es 210 menos 20.5, no 210.5. Ah, no, sí 200, está bien. 200 a 190, sí. A ver si tengo una calculadora. Voy a calcular por aquí cerca. Profe, a mí Anadelia, me da 135.97. 235. 735. Yo creo que ese valor debe tener un poquito más de sentido. Debe estar alrededor de 700 algo. Es, digamos, la jerarquía de las operaciones. A ver cómo.
¿Cómo podemos verificarlo? O al menos el uso de los paréntesis. Mm, A ver, sería 100 por, haremos un paréntesis acá, sería 6 más 2, ¿cierto? Por, abrimos el logaritmo, ¿dónde está el logaritmo? Aquí está el logaritmo base 10. Ah, bueno, esto con esta calculadora es un poquito complicado. Bueno, voy a hacer primero los logaritmos, a ver. Paréntesis acá, 450 logaritmo, ¿cierto? Menos 190 logaritmo, eso dividido entre 775 logaritmo menos 190 logaritmo, ¿cierto? Entonces, solo esto nos da 0.613, ¿no? 0.613 da los logaritmos, eso por 2. 1.22. Y eso más 6, 722 y por 100. Eso da 722. Entonces, les sugiero pues que revisen cómo están usando los paréntesis. Pero sí, sería esto. Yo voy a verificarlo completo. A ver, 100 por, abro paréntesis. Sí, profe, ya me dio eso. ¿Sí? 722. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, verifiquen Es pues que, cómo... Sí. es que lo que pasa, por ejemplo, en mi caso, es que sumaba de una vez la resta de 8 menos 6 con el 6. Entonces, Mm, debes multiplicar ese 2 con los logaritmos, con la multiplicación de sí, los logaritmos. hay que usar bien los paréntesis en la calculadora, ¿no? Sí, profe. Entonces, el índice de Coates para el hexano sería 600, ¿no? El índice de Coates para el octano sería 800 y nos acaba de dar 722 para la muestra. Eso significa que la muestra debe tener alrededor de 7 átomos de carbono. El exceso, es decir, el 22, es porque puede ser que tenga diferencias estructurales, tenga 7 átomos de carbono, pero tal vez una ramificación o algo, ¿no? Que haga pues que el índice sea diferente. Lo interesante del índice de Coates es que el índice de Coates no depende de qué tipo de cromatografía se trate o de la fase estacionaria o del gas de arrastre. Esos índices se han asignado pues en múltiplos de 100 para los alcanos y pues las muestras dan índices así pues similares a el número de carbonos que tengan. En Classroom hay una parte donde están unos ejercicios de cromatografía, ¿sí? Tenemos dos series de ejercicios, uno del libro de análisis instrumental de Skook, la séptima edición, y otro del libro que se llama Análisis Químico Cuantitativo, que es este de Harris. Y pues hay algunas respuestas. Dentro de los de ambos, yo les plantearé cuáles deberíamos como trabajar. Particularmente en en el de Harris en la novena edición, el ejercicio 2416 es para eso, para calcular el índice de Coates. Entonces está basado, por ejemplo, en la figura 23.7, que creo que yo tuve que haber incluido. Esta es una figura, ¿sí? Entonces miren que aquí está. Este es el tiempo en el que se inyecta. Aquí está el metano, que sería para determinar el tiempo muerto. Está el octano y el nonano, o sea que sería C8 y C9. Y la idea es calcular el índice de Coates para un desconocido. Los tiempos de retención, pues seguramente están dados allí en el ejercicio. 24, 16 dice, bueno, si los tiempos de retención en la figura son 1 minuto para el metano, 12 minutos para el octano, 13 minutos para el desconocido y 15 para el nonano, hay que encontrar el índice de Coates. O sea que pues ahí tienen también para que practiquen cómo calcularlo. Las respuestas también están incluidas, por ejemplo, a ver, 24, 16.
aquí está, el índice les debe dar 836. Y pues hay un par de preguntas importantes o interesantes en ese ejercicio, ¿no? No solamente el índice de Kovacs, sino que preguntan cosas como esta. ¿Cuál sería el índice de Kovacs para la sustancia desconocida si el radio de la fase de la columna se duplica? Esencialmente lo que están preguntando es qué pasa si el espesor de la fase estacionaria se duplica. ¿Qué pasará con el índice de Kovacs? Pues la respuesta es relativamente simple. Si miramos que el índice de Kovacs se calcula a partir de un cromatograma. Si hay algún corrimiento, por ejemplo, cuando se aumenta la cantidad de fase estacionaria, el resultado sería que el tiempo que tarda cada analito en la fase estacionaria también se duplica, porque hay una mayor cantidad de fase estacionaria, de fase líquida, ¿no? Eso haría que los tiempos de retención de todos aumentaran, que se duplicara el tiempo de retención del hexano, el tiempo de retención de este desconocido y el tiempo de retención del octano. Al duplicarse o al afectarse todos por el mismo factor, el índice de Kovacs simplemente no cambia. Porque básicamente al hacer este cociente, esta proporción, el índice de Kovacs no se vería afectado porque todos se corran en la misma cantidad o en la misma proporción sus tiempos de retención. Entonces, la respuesta pues a esa pregunta sería que no cambia, ¿no? No cambia el tiempo de retención, entonces sería el mismo. La otra dice cuál sería, de nuevo, el índice de Kovacs para la desconocida si la longitud de la columna se reduce a la mitad. ¿Qué creen que pasaría con el índice de Kovacs? Si la columna se hace más corta, ¿cómo cambian los tiempos de retención? ¿Aumentan o disminuyen? Con una columna más corta, o sea, ¿disminuyen a qué valor? A la mitad, ¿no? Sí, profe. Sí, y entonces si todos se afectan de nuevo, ahora no es que se aumenten al doble como en el caso de la B, sino que se disminuyen a la mitad. Entonces, de nuevo, el índice de Kovacs simplemente no cambiaría. Entonces, el índice de Kovacs tiene la ventaja que como se inyecta muestra con los analitos ahí mismo, cualquier variación por efecto de la fase estacionaria, de la longitud de la columna, lo que sea, pues va a hacer que el índice de Kovacs sea el mismo, sin importar esas condiciones. Entonces, esta es una forma de hacer análisis cualitativo utilizando los tiempos de retención de los alcanos que se inyectarían a la columna en las mismas condiciones. La utilidad de la cromatografía para identificación es amplia, sobre todo cuando se hace pues, el acople con espectrometría de masas o con espectroscopía infrarroja, aunque pues en laboratorios, digamos, de análisis rutinarios, si no se enfrentan a muestras demasiado complejas o muestras muy variables cada vez, si por ejemplo yo siempre tengo que identificar si hay ácido decanoico en mi muestra, pues seguramente yo ya habré estandarizado todos los parámetros para hacer la corrida y sé cuál es el tiempo de retención del ácido decanoico y cada vez que corro una muestra, si se está alrededor del valor que yo tengo, pues digo, este sí está presente. Pero pues en laboratorios, digamos, que presten servicios o en, digamos, laboratorios como de análisis forense, en el que se enfrentan a muestras completamente desconocidas cada vez, pues será muy complejo hacer una cualificación solo basado en tiempos de retención. Entonces, en ese caso, sí tendrían que disponer de algún sistema específico para hacer identificación como una espectrometría de masas. Bien, entonces el siguiente campo pues, de aplicaciones es el análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo en cromatografía en general se hace basado en dos aspectos. Puede ser basado en el área o basado en la altura del pico. La razón está en que estos dos parámetros son proporcionales a la concentración del analito. Si yo tengo una concentración mayor, pues el área del pico será mayor o la altura, ¿no? ¿Cuándo usar cada una? ¿O cuándo usar el área o cuándo usar la altura? Pues digamos que siempre por seguridad, el parámetro más seguro de usar es el área. Porque si la cantidad de moléculas que llegan al detector aumenta, pues en general el área del pico va a aumentar. La altura solamente cuando estamos ante anchos pequeños. Es decir, si todos los picos tienen un ancho más o menos comparable, similar, pequeño, que son los picos que normalmente se presentan en cromatografía de gases, pues simplemente haciendo una medición de la altura, se puede relacionar esa altura con la concentración.
Esto es sobre todo cierto en cromatografía de gases. En cromatografía de gases, como les he mostrado algunos cromatogramas, los picos tienen unos anchos muy pequeños, de 0,0 algo minutos. En cromatografía líquida hay un poco más de influencia de parámetros que hacen que aportan al ensanchamiento del pico, que harían pues que los picos fueran un poco más anchos que en la cromatografía líquida. De hecho, pues recuerden que ustedes tienen una consulta sobre NC-COVAX, perdón, sobre la ecuación de Van Winter, y esa ecuación y la explicación de los componentes de esa ecuación van a permitir una comprensión de por qué a veces los picos son más anchos que en otras técnicas diferentes. Bien, entonces la medida de la altura es simple, ¿no? Básicamente, para uno medir la altura, pues aquí está, uno lo que hace es tomar la base del pico o la línea base. A veces no es clara, a veces hay que dibujarla. Y lo que se hace es, a partir de la línea base, se traza una perpendicular hasta arriba y pues ahí se determina la altura, ¿no? Esta es la altura. La medición del área es un poco más complicada, ¿no? Hay pues algunas aproximaciones. Por ejemplo, si los picos tienen formas similares a las de un triángulo, como en este caso, pues el área se calculará asumiendo que esto es básicamente un triángulo. Se mide la altura, se mide la base y haciendo pues uso de la ecuación, recuerdan que el área de un triangulito es base por altura, bueno, en este caso es mayúscula, sobre 2. Pero eso solamente es una aproximación, siempre y cuando la forma del pico parezca un triángulo. Si es una gaussiana, recuerdan que yo les había mostrado por allá una ecuacioncita en la semana pasada en la que el área se relacionaba con el ancho a media altura, por ejemplo. Entonces, digamos que esos métodos son un poco más simples, ¿no? Usando el ancho a media altura también, y yo quisiera, a ver, ¿dónde está yo creo que yo ya subí eso, listo, voy a de una vez a mostrarles. No sé si ustedes han hecho uso del material que hay en Classroom. Lo que yo he hecho pues cada vez, no sé si lo han verificado, es que cada vez que hay una clase yo subo el material de la clase. Entonces ustedes, por ejemplo, en la clase anterior van a encontrar el video en YouTube de la clase y también la presentación en PDF, lo que yo hice. Entonces aquí es donde quiero buscar lo del área. Aquí está en alguna parte. Lo del área. El área. Aquí está. Aquí está la ecuación. Esta ecuación que dice que el área es 1,064 por la altura por el ancho a media altura. Entonces, aquí está la ecuación. Esta ecuación para calcular el área de un pico, pues solamente implica determinar el ancho a media altura. Y listo, con el ancho a media altura y la altura, pues puedo calcular el área. Entonces, esta ecuación es válida cuando el pico es aproximadamente gaussiano. Es decir, si la aproximación no es como un triángulo, como esto, de hecho, pues este pico realmente tiene más forma de campana de Gauss que de triángulo. Pues en lugar de utilizar la ecuación de un triángulo, pues utilizamos esto, que sería el ancho a media altura por la base, perdón, por la altura y multiplicado por ese factor de 1,064. Eso está relacionado pues con la estadística. Entonces, si me preguntan de dónde sale el 1,064, yo les diría, no sé. Pero pues ese valor está relacionado con podría averiguarlo, pero no creo que sea necesario. Yo sé que ustedes confían en que eso está bien. Ese valor pues está relacionado con la desviación estándar. Recuerden que en una campana de Gauss, una de los parámetros que sirve para evaluar la dispersión o el ancho del pico es la desviación estándar. Y pues recuerden que si hablamos de que está metido el 95% de los valores en el área, pues eso ocurre a 3 desviaciones estándar, etcétera. Bueno, no sé si recuerdan pues eso de la estadística. Bien, en ocasiones, pues la medición del área del pico no hay que hacerla manual. A veces hay integradores, pero estos solían ser un poco más viejos. Pero ahora la integración se hace por software.
existen software que me permiten hacer esas mediciones del área. A ver, yo les voy a mostrar aquí, yo creo que con eso podríamos terminar. Yo tengo un software que se llama Origin. Origin, no. Este. Bueno, y voy a abrir esto. Entonces, a veces simplemente después de obtener los datos del cromatograma, lo que yo puedo hacer es un procesamiento con un software para calcular las áreas. Les voy a mostrar, por ejemplo, este software, cómo se usa. A ver, este no quiso abrir. Bueno, se supone que no, entonces vamos a buscar este. Por ejemplo, este es un cromatograma obtenido para unas muestras de una serie de alcanos. Miren que los anchos de los picos son muy pequeños, es un cromatograma, miren que los anchos de los picos son pequeñitos y este programa me permite hacer mediciones de las áreas. Bueno, yo quería mostrarles cómo se hace la medición del área. Pero bueno, básicamente yo a este programa, yo simplemente le cargo los datos. Aquí va a haber aquí están los datos, miren, están los datos de el tiempo y la intensidad. Esos son los datos que se obtendrían en un equipo normal. Pero yo veo si puedo copiar los datos para mostrarles el proceso completo. Voy a abrir una nueva. Listo. Entonces, están los datos. Yo puedo hacer la gráfica. En este programa es muy simple. Yo puedo darle simplemente que haga una línea. Y este es el cromatograma que se obtiene. Entonces, miren que este cromatograma tiene todos estos picos. Son anchos muy pequeñitos, o sea que yo podría medir la altura. Pero este programa, particularmente este software, me permite hacer mediciones de áreas. Entonces, hay pues funciones para eso. Les voy a mostrar esta función. Bueno. Yo puedo calcular el área de todos o el área de un pico particular. Entonces, miren, aquí están todos los picos y yo quiero calcular el área. Pues este programa me permite hacer la determinación de las áreas de todos los picos, no manualmente. Bueno, entonces yo lo que quiero hacer es integrar los picos. Debo definir la línea base. Por ejemplo, ahí me está sugiriendo esa línea base en rojo. No sé si la alcanzan a ver bien acá. Aparentemente esa línea base o esa línea que le está trazando es una buena aproximación de la línea base. Entonces yo puedo tener varios, por ejemplo, usar el mínimo, usar el máximo, no, miren que la línea base subió por acá, no sirve. El promedio está acá, o sea, usar de los picos. La mediana, recuerden que la mediana es el valor que más se repite, ¿no? O yo simplemente puedo manualmente decirle dónde, ¿no? Entonces miren que entre usar el mínimo y la mediana no hay mucha diferencia, pero si utilizo el máximo o el mínimo, perdón, el máximo o el promedio, sí. Entonces yo escojo la mejor opción que yo considere de la línea base. Entonces, si ustedes observan, yo creo que más bien voy a hacer la medición en solamente una sección. Yo puedo medir, por ejemplo, bueno, voy a aprovechar este pico que está rodeado por picos más pequeñitos. Este. Entonces, voy a hacer la medición de las áreas de estos picos, del pico central y de estos tres pequeñitos que hay alrededor. Lo que acabo de hacer acá con estas líneas rojas es definir el rango en el que voy a medir los picos para que no me mida todos los picos en un solo rango. Y ahora sí voy a la función que me permite calcular las áreas. Entonces, aquí está, quiero integrar los picos. Y ahora sí defino la línea base. Entonces, miren, aquí está la línea base que él me sugiere usando el valor mínimo, que es simplemente mirar cuál es el más pequeño, por ahí trazo una línea recta. Si utiliza el máximo, miren que se va al máximo del pico, o sea, no es una línea base buena. Si utiliza el promedio, se va pues a tener en cuenta estos valores arriba, esos abajo, esa tampoco es una buena línea base. O si utiliza la mediana, miren que sí está como la línea base. O yo le puedo decir en dónde, por ejemplo, digamos que la haga en 1200 en altura, ¿no? Entonces, parece ser que no hay mucha variación. 2000, sí, un poquito más alto, ¿no? Yo voy a usar simplemente el valor más pequeño, el mínimo. Esa es la línea base.
Entonces, después, bueno, hay varias opciones, esta no necesito. Entonces, miren, yo le puedo decir que él encuentre los picos manualmente. Entonces, es algo que va a hacer acá. Y le digo que los encuentre y encontró este pico. Si yo quiero, por ejemplo, calcular además las áreas de los otros pequeñitos, entonces le quito esto de que sea manual y yo puedo adicionarle los picos que quiero medir. A ver, yo quiero medir el área de este pico pequeñito, quiero medir la de este y quiero medir la de este. Entonces ya con eso, él encontró 4 picos, ¿no? Aquí ya parece que son 4, ¿no? Que son estos. Y me está dando los valores de, creo que es una de las áreas. Bueno, cuando ya termine con esto, siguiente, y él ya me midió las áreas. Entonces, cuando finalizar, aquí está el reporte de los tiempos de retención. Está el tiempo de retención de este, 2.51, el de este, 261, 274 y 302 de este. Y hay una tablita que él me genera con un resumen de todo eso. Entonces, en esa tablita, por ejemplo, me dice, el pico 1 tiene un área de estas unidades, de este valor. El pico 2 es este, el pico 3 tiene esta área, el pico 4 esta. Además me da, por ejemplo, el ancho media altura. Miren que esta columna me está dando el ancho media altura en minutos. 0.0, son anchos muy pequeños. Miren que casi todos tienen el mismo ancho, ¿no? 0.020, 27, 26. Me da el valor del tiempo de retención y también me da el valor de la altura. Entonces, digamos que estos softwares son muy comunes en el procesamiento de datos. Algunos como este son aparte del software del cromatógrafo. En algunos casos, el mismo cromatógrafo tiene un software que me permite hacer este tipo de cosas. Entonces, con base en esos software, yo también puedo hacer mediciones de las áreas. Y eso, digamos que es la forma que se utiliza en la actualidad para determinar las áreas y las alturas de los picos en un cromatograma. Nosotros pues vamos a tratar de hacerlo manualmente para aprender cómo se hace. Para la próxima semana vamos a trabajar, hay un ejercicio que está en este libro, les quiero mostrar, en el que tenemos que calcular este. Necesitamos, no sé si lo puedan imprimir, esa última página, porque la idea es que vamos a tratar de medir áreas de los picos. Ah, no, este último, la figura 24.8. Pues les recomendaría si pueden tener esta paginita impresa, este PDF de la figura 24.8. Yo les voy a mostrar cómo hacer la medición del área manual sobre la figura. Se puede hacer sobre el computador, ¿sí? Pero pues digamos que es más fácil rayar sobre ella. Entonces yo voy a tratar de también ir rayando, e irles mostrando cómo se hace la medición. Y así vamos a aprender a hacer la medición del área de un pico manualmente. Ya vimos pues que hay software que nos permiten hacer ese tipo de cosas mucho más simples, ¿no? Pero para esto necesitamos tener los datos, ¿no? Miren que necesitamos la tablita de datos acá están los datos de tiempo y señal. Pero en el caso pues de un ejercicio como el que está acá, este no era. En esta figura, pues no tenemos los datos, entonces toca rayar sobre la figura. Entonces, sería muy útil si ustedes pudieran imprimir esto, tenerlo ahí para que rayen y sepan cómo medir las áreas. ¿Qué preguntas tienes sobre esto? Bien, entonces el martes continuaremos con estas mediciones y haremos un poco más de ejercicios. Entonces tengan listas las calculadoras y pues necesitamos una reglita para medir alturas, bases y todo eso. Entonces que tengan un feliz fin de semana y estamos en contacto. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Bien. Bueno, profe, Muchas gracias. hasta luego. Hasta luego.